Para saber cómo se desarrolla la investigación científica en cada país, es necesario medir lo que hacen los científicos. Y los científicos trabajan casi siempre a través de grupos de investigación y a través de una serie de proyectos que deben ser visibles. La visibilidad se logra a través de dos mecanismos. Por un lado, a través de la publicación de artículos y documentos internacionales indexados y a través de pares científicos, y por otro lado, a través de la socialización pública y la presentación de los resultados de investigación. Ahora, en el caso de Colombia, esta medición se ha vuelto necesaria desde finales de la década de 1980 y desde comienzos de la década de 1990 se inició la política de creación, registro y presentación de grupos de investigación. Luego de esta política ha venido la necesidad de hacer un seguimiento a la cantidad de documentos, de artículos que anualmente se publican y saber obviamente cómo crece la visibilidad y la efectividad de la investigación científica en el país. Para entender cómo funciona esta publicación, para entender cómo funcionan las grandes revistas científicas del país y los grandes grupos de investigación, hablaremos hoy con Félix de Moya, un observador crucial de lo que viene sucediendo en Colombia. Félix de Moya Anegón, doctor en Filosofía y Letras de la Universidad de Granada en España. Actualmente se desempeña como investigador principal del grupo SCImago, que lleva a cabo proyectos como Atlas de la Ciencia para países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Perú, Portugal y Venezuela. Gestor desde 1989 en la Universidad de Granada, primero a cargo de la Facultad de Biblioteconomía y Documentación, y posteriormente siendo vicerrector de Servicios a la Comunidad Universitaria. Ha trabajado en proyectos con distintas entidades, tales como la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, la Junta de Andalucía, el Principado de Asturias, el Consorcio de Bibliotecas Públicas de Galicia, la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica en Chile, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en México, la Red de Revistas Científicas en América Latina y el Caribe, el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO, la Pontificia Universidad Católica de Chile de Valparaíso y la Universidad de Antioquia en Colombia. Si el argumento que se utiliza habitualmente, incluso en el discurso político, de que no es posible llevar a un país a la sociedad del conocimiento si no se apuesta realmente por la ciencia y la tecnología, y esto tiene un impacto decisivo sobre el desarrollo socioeconómico de los países, pues llevar hasta las últimas consecuencias de ese argumento significa tomar decisiones en el orden político que incrementen esa inversión. Hola Félix, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muy cómodo aquí en Bogotá. ¿Desde cuándo vienes a Colombia? Desde principios de los 90, en realidad, ¿no? Mi primera visita a Colombia no fue a Bogotá, fue directamente a Medellín, porque la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia me invitó a dar unas conferencias y ese fue mi encuentro con el país. Realmente, y desde entonces pues he venido de manera regular. Tú eres doctor en Filosofía y Letras, según he descubierto. Sí, yo soy doctor en Filosofía y Letras, aunque mi tesis fue en documentación científica, porque yo hice el doctorado en el año 93, en realidad, tiempo después de haber hecho la licenciatura, que entonces, en el periodo en el que yo estudié Humanidades, Filosofía y Letras en España, la titulación era una titulación que recorría prácticamente todos los ámbitos de las humanidades, ¿no? Y con el tiempo hice una especialización en informática y esta formación híbrida fue lo que me terminó llevando por el camino de la información científica, que realmente es mi especialidad hoy día. Y luego fuiste vicerrector en la Universidad de Granada. Efectivamente, durante 8 años, entre el año 2000 y el año 2008, fui vicerrector de la universidad. Un periodo que me vacunó definitivamente de las actividades de gestión, ¿no? Fue una experiencia muy interesante y muy enriquecedora, pero realmente una de esas experiencias que uno, si tiene la oportunidad, debe tener, pero una vez.
No repetir, no reincidir. Exactamente. Y bueno, y luego, ¿cómo te vinculas al país en esta observación y cuál es tu trabajo en observación de grupos de investigación? Bueno, el origen de esta etapa y de este trabajo es el periodo en el que desarrollé el proyecto del Atlas de la Ciencia Colombiana desde el Ministerio de Educación Nacional. El Ministerio quería tener una información precisa de lo que estaba pasando con la investigación en las universidades en un momento en el que se estaba produciendo un crecimiento muy acelerado de los resultados de investigación en el país, ¿no? Hay que recordar que Colombia es el país de la región que más ha crecido en el periodo 2003-2010, más de un 200%. Antes de meternos en ese aspecto, quiero preguntarte por tu vinculación con el CSIC, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Yo soy en la actualidad profesor de investigación del CSIC. En España, esta institución recoge a investigadores de diferentes ámbitos que tienen la intención y la vocación de dedicarse exclusivamente a la investigación, ¿no? Hay una expresión jocosa que se utiliza ahí en España, se dice que el CSIC es la universidad comunista, la universidad sin clases, porque no tenemos estudiantes, nos dedicamos solo... No, realmente tienen una vida maravillosa, solo investigan y escriben. Sí, 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 algunos dicen que en realidad... somos todos muy creyentes en el CSIC. Sí, también. Porque no creemos que haya una vida mejor. Sí, es una comunidad de fe absoluta. Efectivamente. Entonces, nos dedicamos a la investigación, trabajamos sobre todo con estudiantes de doctorado, dirigimos muchas tesis doctorales y nuestro trabajo consiste sencillamente en producir resultados de investigación. Yo concretamente, el CSIC está distribuido en institutos de investigación, yo estoy en el Instituto de Políticas y Bienes Públicos y lo que hago es desarrollar una línea de investigación que se denomina Análisis Empírico y Cuantitativo de la Ciencia. También has estado en contacto con México, con Chile y con varios países de América Latina. Sí, desde hace prácticamente ya 15 años recorro regularmente distintas instituciones y distintos países en la región. Mi trabajo con más intensidad ha sido en los últimos años con México, Chile y Colombia, por supuesto. Pero también estamos trabajando en Perú, en Brasil, Argentina. En realidad, lo que hemos hecho ha sido normalmente tener una relación privilegiada de trabajo, proyectos con el Organismo Nacional de Ciencia y Técnica del país, pues el CONICIT en México, el CONACYT en México, el CONICIT en Chile o Colciencias aquí en Colombia, y a partir de ahí desarrollar también actividades en algunas instituciones, sobre todo de educación superior. Pero nuestro interés fundamental y donde realmente más hemos podido aportar en nuestras colaboraciones ha sido con estos organismos nacionales de ciencia y técnica, por ejemplo, en el caso de los grupos de investigación aquí en Colombia, o el Sistema Nacional de Investigadores en el caso mexicano, o el análisis de indicadores científicos que hacemos regularmente para el CONICIT en Chile, y así sucesivamente. Desde tu perspectiva, sin todavía detenernos a Colombia, ¿cómo ves el panorama general de América Latina? Bueno, yo creo que en realidad el tema de la ciencia y de la tecnología es un tema que está en las agendas políticas de todos los países, está en el debate público. Hoy, si uno sigue Twitter, puede encontrar, por ejemplo, una persistencia de tweets chilenos relativos al debate sobre si debe o no aumentar los fondos públicos destinados a la investigación, el debate que se está produciendo en Perú respecto de si debe o no haber un ministerio de ciencia, el propio debate colombiano respecto del crecimiento de la tasa de esfuerzo en ciencia y tecnología y esta promesa reiterada y no cumplida respecto de llegar al 1% del PIB.
En fin, este es un tema recurrente en todos los países de América Latina, sin excepción, ¿no? Ahora, con motivo del final de las elecciones, del proceso electoral en México, pues de nuevo se abre el debate sobre si el CONACYT debe o no pasar a ser una secretaría, es decir, tener nivel ministerial, en definitiva. Yo creo que en la agenda política está, y en la opinión pública es claro que el tema de la ciencia y la tecnología pues es un tema importante. Ahora, la realidad es que, en términos generales y con la única excepción de Brasil, no hay ningún país de América Latina que esté pasando del 0,5% del Producto Interno Bruto dedicado. O sea, mucho discurso, poca práctica. Claro, en definitiva, ahí hay un problema que no termina de resolverse. Es verdad que se puede argumentar que no tienen la misma capacidad para superar esa tasa de esfuerzo y llevarla a límites que sean razonables, del 1%, por ejemplo. No es lo mismo para un país desarrollado que para un país en desarrollo. Pero también es cierto que si el argumento que se utiliza habitualmente, incluso en el discurso político, de que no es posible llevar a un país a la sociedad del conocimiento si no se apuesta realmente por la ciencia y la tecnología, y esto tiene un impacto decisivo sobre el desarrollo socioeconómico de los países, pues llevar hasta las últimas consecuencias de ese argumento significa tomar decisiones en el orden político que incrementen esa inversión. Luego podemos discutir sobre cómo hacer el gasto, en qué aspectos se debe enfatizar más desde el punto de vista de la distribución, pero indudablemente esa tasa de esfuerzo tiene que crecer, y esa es una decisión en el orden político que en algunos países pues está pendiente. Félix, una pregunta solo de referencia, porque se dan muchos debates y permanentemente se cita como que había sido una gran experiencia, ahora en crisis, que es el caso desde la España post-franquista y su inversión en ciencia y tecnología. ¿Eso fue contundente, fue real? ¿Se generó alguna transformación? Bueno, hay una cosa evidente. España, en el final de la dictadura, era un país que ocupaba el puesto veintitantos del mundo en producción científica. Hasta el año pasado, España era el 9º país del mundo en producción científica. En este momento es el 10º, porque la India pasó por delante, como era natural, por otra parte, por una cuestión de tamaño. Yo creo que el esfuerzo económico que España ha hecho en ese sentido y en esa dirección, pues se ha notado, con muchas desigualdades regionales. Y lo digo a propósito de la situación colombiana y el tema de las regalías, etcétera. Las desigualdades al interior de los países existen en todas partes. Claro, obvio. En todas partes. Ese no es un problema solo de Colombia. No digamos, por ejemplo, si miramos Brasil, donde las desigualdades son todavía mayores entre los estados. Pero en el caso de España es claro que la tasa de esfuerzo aumentó, que... Bueno, de hecho, lideran un sector de la energía eólica importantísimo a nivel mundial. Efectivamente. Que en el tema de ciencia es claro que esto ha tenido una capacidad significativa para hacer crecer los resultados, pero no solo el tema económico ha influido, también ha habido ciertas políticas orientadas fundamentalmente a impulsar la internacionalización de los resultados de investigación, que han hecho posible que se produzca un cambio de cultura comunicacional en los investigadores, haciendo que España esté publicando en este momento 70.000 trabajos con visibilidad internacional al año. Lo que es una cantidad realmente muy importante para... en términos de tamaño de sistema, es una cantidad muy significativa, porque se han incorporado muchos investigadores a esta actividad de producir resultados con visibilidad internacional de manera regular. Y luego en el terreno de la innovación, lo digo por lo de las energías renovables que dices, pues lo mismo. El crecimiento de los recursos público-privados en el ámbito de la innovación, pues ha hecho que España se convierta en un referente en ámbitos como este de las energías renovables, y esto ha sido como consecuencia del impulso político que estos temas han recibido, no solo del impulso presupuestario. Después de una breve pausa continuaremos conversando con Félix de Moya y la observación y el papel de los grupos de investigación en Colombia. En los 4 o 5 próximos años
Colombia tiene que pasar de ser el 3,5% de los centros de la región en el ranking mundial a ser cuanto menos el 5% o el 6%. Félix, bueno, ahora sí enfoquémonos al caso de Colombia. Tú vienes observando y es muy interesante porque eres una especie de observador externo. No sé si desinteresado, como diría la teoría rawlsiana de la justicia, pero sí un observador externo. Y has visto cómo ha evolucionado el país, sobre todo en estas últimas 2 décadas. Bueno, ¿qué ha pasado en Colombia? Bueno, primero te diré que respecto al tema este de la neutralidad en la observación, yo siempre digo que yo me dedico al voyerismo científico. Lo digo fundamentalmente porque lo que quiero es remarcar que mi interés es disfrutar con la observación. Sí, un voyerista absoluto. Exactamente. Entonces, lo que ha pasado en Colombia es que se han producido una serie de cambios, más que en los recursos que se destinaban a la investigación, que como tales no han crecido, de manera por lo menos significativa no. Lo que sí se ha producido es un cambio de comportamiento de los investigadores, porque muchos de ellos han empezado a ver la necesidad de internacionalizar sus resultados. Y cuando miramos a Colombia desde la perspectiva de su visibilidad internacional en el ámbito científico, lo que observamos es un crecimiento muy acelerado y una incorporación importante de investigadores a las actividades científicas con visibilidad internacional en los últimos años. Félix, pero sin embargo, el grueso de los grupos de investigación en Colombia, yo diría que casi que la totalidad, provienen de las universidades. Hay pocos grupos de investigación independientes o de centros de investigación independientes o de instituciones no universitarias o incluso empresariales. Sí, es verdad. El peso de lo que podíamos llamar la investigación académica en Colombia es un peso muy importante. Es como el 90% de los resultados totales. Y esto debe ser entendido, en todo caso, como una debilidad del sistema, porque los sistemas que son más dinámicos y en los que se producen aportaciones de más nivel son aquellos que son capaces de producir resultados mediante la colaboración entre instituciones privadas, centros públicos de investigación no universitarios y universidades. Siempre va a haber un porcentaje mayor de resultados procedentes del mundo académico. Esto pasa en todas partes. Pero claro, entre el 90% que tiene en este momento Colombia y la mayor parte de los países de la región, por cierto, y, por ejemplo, el 60% que puede tener Estados Unidos o algunos países en Europa, hay una diferencia pues grande. Muy grande. Y esa diferencia tiene que ver fundamentalmente con el crecimiento de la aportación de sectores institucionales que no son el académico. Por ejemplo, la aportación del sector sanitario, de los hospitales, es muy necesaria e importante en muchos países, y la aportación también de las empresas. ¿Y del sector defensa, por ejemplo? Por ejemplo, los centros de investigación públicos que están adscritos a distintas áreas de actividad, industria, agricultura, defensa, bueno, hay algunos aquí en Colombia que están teniendo algunos resultados. Por ejemplo, la entidad público-privada que más resultados de investigación produce fuera del ámbito hospitalario es Ecopetrol, en Colombia. Pero cuando uno va a buscar resultados en centros que deberían producir, centros como por ejemplo Corpoica u otros. O el CIAT, por ejemplo. El CIAT en ese sentido es una excepción, porque es un centro muy internacionalizado y tiene resultados importantes, tiene resultados por encima de muchas universidades. No está entre el grupo de las 7 instituciones que en este momento en el país están en el ranking mundial, porque superan el umbral de los 100 productos anuales, son 7 las que hay en Colombia, pero está muy cerca de ese umbral, ¿no?
Lo que quiero decir es que fuera de las universidades, lo que uno encuentra, con algunas excepciones, son instituciones que tienen resultados bastante pobres aún, ¿no? Donde se está produciendo el crecimiento mayor es justamente en un grupo de entre 7 y 20 universidades, entre la séptima y la 20, que están en condiciones de acercarse a la superación de ese umbral. De hecho, en los 4 o 5 próximos años, Colombia tiene que pasar de ser el 3,5% de los centros de la región en el ranking mundial a ser cuanto menos el 5% o el 6%. Pero eso es una promesa. Sí. Sí, las tasas de crecimiento que tienen universidades como la de Caldas, Cauca, el Tecnológico de Pereira, la Universidad del Norte, la Universidad de La Sabana, la Distrital, estas universidades, la Pontificia Bolivariana, todas esas universidades van a entrar en el ranking en los próximos años. Bueno, eso va a traer un aumento de los datos. Claro. ¿Y sobre qué datos estamos hablando hoy entonces, Félix? Estamos hablando en este momento de una producción en torno a 4.000 documentos anuales, de los cuales solo la Universidad Nacional representa algo más del 25%. O sea, la Nacional aporta unos 1.250, 1.500. Eso es. Está la concentración de producción que tiene en una sola institución Colombia es una concentración muy fuerte, porque la Nacional no solo aportaba ya en origen una gran cantidad de producción, sino que además ha mantenido unas tasas de crecimiento por sobre la media del país en los últimos años. Félix, discúlpame, estamos hablando de 4.000 documentos que, digamos, cuentan para las contabilidades científicas internacionales hoy a 2012. En el año 1992, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuánto era? Por un poco para poder comparar, ¿tienes una cifra? Sí. En el año 1992 no habría más allá de 150 documentos. 150, o sea que el crecimiento ha sido más del... La tasa de crecimiento que sí tengo en la cabeza en este momento es, entre el año 2003 y el año 2010, ha sido de un 240% el crecimiento. Según tengo aquí en un cuadro, pasamos, por ejemplo, de 2002 a 2003, de 1.520 a 1.725. Es una tasa de crecimiento más o menos constante. Constante. Hasta llegar a los 400, más de 4.000 actuales, sí. En ese mismo periodo, por ejemplo, Brasil ha crecido un poco más que el 100%. O sea, Colombia ha crecido más del doble. Y no hay ningún país en la región que haya crecido a ese ritmo. Incluso los países que parten de posiciones más desfavorables, que son los que tienen más capacidad para crecer rápidamente, no han crecido tanto como Colombia. Lo verdaderamente interesante del caso colombiano es que, de nuevo, cuando miramos esto desde el punto de vista económico, lo que se observa es que había recursos en el sistema para que se produjera ese crecimiento, y ahora de lo que se trata sencillamente es de ver cómo se mantienen estas tasas de crecimiento, pero ahora sí aumentando los recursos, porque ya no hay más capacidad para seguir creciendo sin que haya más recursos disponibles. Lo que estás diciendo un poco también desde el crecimiento es que crecemos porque no había nada. Claro. Entonces, si estamos hablando de 150, 200 documentos en el 92, por ejemplo, eso era prácticamente nada en términos de producción intelectual, científica, de investigación. Sí, el tema de la internacionalización no estaba en la agenda de los investigadores, realmente. No era parte del problema. No era parte del problema, es decir, aquí había unos mecanismos que permitían que los académicos progresaran en su carrera, se estabilizaran, consiguieran sus plazas y no necesariamente tendrían que aportar antecedentes curriculares de internacionalización de sus resultados de investigación. Y como esto no era necesario, pues simplemente no se producía. Tiene que ver eso también, Félix, con dos cosas, a ver si pronto apuntamos a desvelar un poco más el misterio. Y es que, por un lado, el Estado no ha gastado grandes dineros, grandes recursos en investigación, por ejemplo, en defensa o en salud pública. Los gastos del Estado han sido muy exiguos y tendrá también que ver con una especie de desvinculación del sector productivo a este mismo crecimiento, a esta misma necesidad de pedir nueva información científica. Bueno, si por el sector productivo hubiera sido, realmente
los resultados de investigación, pues es difícil que hubieran crecido, porque realmente una demanda de conocimiento científico no la ha habido. Y no la ha habido sencillamente porque la estructura económica del país tampoco lo permite. Es muy difícil en un país... Ni lo permite ni lo premia. No. Es que para una empresa, si el conocimiento no tiene una rentabilidad en el corto o medio plazo, realmente el conocimiento no es útil. Y esto no es algo que nos deba llevar a la melancolía, es una realidad con la que hay que jugar a la hora de conformar un sistema científico-tecnológico. Y claro, una estructura productiva que está muy basada en pymes, que juegan en el corto, medio plazo en las tasas de retorno de su financiación, pues es muy difícil que le apuesten al conocimiento porque las tasas de retorno son de medio largo plazo. Claro. Mucho más en un mercado pequeño y cerrado, y poco cualificado. Sí. Yo siempre pongo el caso de Suecia, que es un país que está invirtiendo el 3% de su Producto Interno Bruto en ciencia y tecnología. Un punto es público, 2 puntos son privados. Y uno de esos 2 puntos lo aportan 2 empresas. ¿Ah, sí? Claro, porque aquí hay un problema de tamaño y también de sector productivo. No todas las empresas van a hacer inversiones en investigación porque no las necesitan. Los bancos podrán hacer mecenazgo, pero no necesitan... No una inversión en investigación propiamente dicha. Eso es. Bueno, y de hecho el sector financiero del mundo se caracteriza por hacer una inversión en sectores artísticos. Sí, exactamente, por hacer mecenazgo. Pero, sin embargo, las TIC, las farmacéuticas, las energéticas, esas son empresas que sí que invierten en investigación porque obtienen retornos crecientes de esa inversión. ¿Cuál es el problema? Que cuando uno va a mirar la estructura productiva del país y busca empresas en esos ámbitos, que no sean empresas distribuidoras, sino que sean realmente empresas que están generando nuevos productos y que por tanto necesitan el conocimiento, pues lo que encuentra es poca cosa. ¿Cómo han hecho otros países que tienen una situación parecida? Bueno, aquí hay un sector energético importante y hay que ver qué es lo que pasa con eso. Y aquí hay empresas en el ámbito de la agroalimentación también importantes y hay que ver qué es lo que pasa con eso desde el punto de vista de la ciencia, lo que ya está pasando, evidentemente. Y luego hay que ver cuál es la aportación de las multinacionales que están radicadas en el país y que tienen actividades de investigación en otros lugares, para ver qué posibilidades existan de que tengan esas actividades y esos aportes a la investigación también aquí. Por ejemplo, el caso de las farmacéuticas es particularmente claro. Ya regresamos, estamos en el debate de la ciencia conversando con Félix de Moya. El investigador, por definición, piensa que su actividad es tan importante y tan necesaria para la sociedad, porque está en la frontera del conocimiento, que es evidente que la sociedad le tiene que apoyar. Que no hay que decir nada. No hay que decir nada. Bien, continuamos con Félix de Moya. Félix, digamos, elemento clave para entender este comportamiento y este crecimiento. Normalmente nos dividimos en ciencias duras, áreas de ingenierías y ciencias aplicadas, ciencias sociales y un sector de artes y un sector de salud. Si lo miramos por estos grupos, ¿cuál es el sector que más, de los grupos de investigación, más ha crecido en el país? El sector salud. Es el que de lejos tiene un liderazgo. La biomedicina es el sector que más crece. También es verdad que es el sector probablemente que más recursos recibe, porque existe el FIS y por tanto ese tiene un presupuesto asignado importante. Esto le da un perfil a la distribución temática de la investigación colombiana, un perfil muy contemporáneo, porque los países del mundo más desarrollados científicamente tienen un énfasis temático importante en la biomedicina, por una razón bien sencilla, porque desde la Segunda Guerra Mundial para acá ha habido en todas las sociedades democráticas una demanda creciente de conocimiento, información, avances en el ámbito de la salud. Claro. De hecho, son los países que tienen un perfil democrático más bajo o directamente no lo tienen,
aquellos donde no se da esta circunstancia. Pues lo que pasaba un poco con las cuentas de la Unión Soviética al momento de la disolución de lo que ha sido el periodo soviético. Esto es, ¿no? Uno puede encontrar, por ejemplo, países asiáticos en este momento de bajo o ningún perfil democrático que tienen su énfasis temático en las ingenierías, en las ciencias básicas, pero no en la biomedicina. Sin embargo, los países, como digo, más desarrollados, ahí es donde tienen su énfasis. Colombia está haciendo una transición que va desde el énfasis agroalimentario que tenía hace años a este énfasis biomédico que se ha ido desarrollando paulatinamente en los últimos años. Y ahí es donde encontramos la mayor cantidad de productos, de esos más de 4.000, y en los próximos años el diferencial va a seguir aumentando. Yo creo que lo previsible, por la trayectoria de los últimos años, es que en un proceso que algunos podrían considerar que a lo mejor no es acertado, porque se puede interpretar como un proceso de mímesis respecto de lo que pasa en países científicamente más desarrollados, se va a producir una aproximación de este vector temático de la investigación colombiana al de algunos países de Europa Occidental y del norte y Norteamérica. Me llama la atención lo que explicas porque pues somos un país, siempre se nos ha dicho, rico en recursos naturales, en una serie de condiciones, por ejemplo en la área de minería, pero muy poco desarrollo sostenible comparado en términos científicos y sobre todo en el número de artículos en revistas internacionales indexadas. ¿Cómo entender esa falencia? Bueno, yo creo que esto tiene que ver un poco con la cultura científica del país y la cultura de los investigadores, especialmente, en particular, en el ámbito de la comunicación de los resultados, ¿no? Los investigadores en este siglo lo que ha pasado es que han hecho una transición en la dirección de incorporar la comunicación del resultado como un elemento, como una fase más del proceso de la investigación. Permíteme que te interrumpa ahí porque ese me parece un punto muy sensible. Por comunicación científica solo se entiende o es básicamente la comunicación entre pares científicos o también incluye la divulgación a toda la sociedad. Ambos. Pero la comunicación entre pares, la interacción entre pares en el proceso de revisión por pares, que da paso a la publicación, es esencial para validar los resultados de investigación. Y la asunción de este proceso de interacción entre los pares, por parte de los investigadores, por parte de las diferentes comunidades, como una fase más de la actividad científica, es lo que realmente ha terminado por homologar la actividad científica en los diferentes dominios. Y esto ha sucedido en momentos distintos según el dominio. Por un lado tenemos la comunicación frente a los pares para validar lo que se produce, para mostrar lo que hay, digamos, la investigación, la pertinencia, el alcance, la, digamos, validez y consistencia de las respuestas. Sí. Pero por otro lado, la divulgación a la sociedad tiene también un aspecto, a ver si tú crees que eso puede ser de pertinencia política y social de la investigación científica. Sí. Bueno, es decir, es lo que en últimas termina llamando la atención de los políticos mismos que toman las decisiones. Claro. Vamos a ver, el investigador por definición piensa que su actividad es tan importante y tan necesaria para la sociedad, porque está en la frontera del conocimiento, que es evidente que la sociedad le tiene que apoyar. Que no hay que decir nada. No hay que decir nada. Es decir, mire, esto que yo hago es tan importante, y si usted no lo entiende es que usted no sabe dónde está parado, es tan importante que a usted debiera estar persiguiéndome a mí para financiar mi actividad investigadora. Esta mentalidad, un poco haciendo el esperpento de la... Es un poco la mentalidad del científico de bata blanca encerrado en el laboratorio, lleno de tubos y gases intoxicantes. Claro. El problema es que es verdad que la actividad científica y el desarrollo tecnológico son importantes para el desarrollo social y que esto es, digamos, aceptado por la opinión pública. Pero cuando un matemático, por ejemplo, está trabajando en espacios de Banach y le preguntas, oye, ¿y usted, ¿y para qué sirve esto? Dice, no tengo ni idea, ya veremos dentro de 50 años. Si da una respuesta como esta, la conclusión que se puede sacar es, mire, pues dentro de 50 años venga usted y pídame plata,
porque ahora claro, obvio. realmente el problema es que... Incluso pongamos un ejemplo más directo de la realidad de hace los pocos meses, el bosón de Higgs. Sí, por ejemplo. El bosón de Higgs tiene unos efectos inmediatos y otros de largo plazo. Los efectos inmediatos tienen que ver con la dinamización de la actividad en desarrollo tecnológico que la búsqueda del bosón ha producido para centenares de empresas en Europa como consecuencia de la puesta en marcha del LHC, del acelerador, del colisionador de hadrones del CERN en Suiza. Eso es un enorme proyecto internacional. De miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares, y esos miles de millones de dólares se han gastado no en que unos investigadores busquen el bosón, sino en desarrollar una enorme infraestructura tecnológica en la que ha habido que desarrollar tecnología nueva, y quienes han hecho ese desarrollo son muchas empresas que tienen decenas de miles, centenares de miles de trabajadores, y por tanto la contribución de esos fondos públicos al desarrollo económico de los países donde están radicadas esas empresas es significativa, y ese es un efecto inmediato. Luego hay un efecto de largo plazo. ¿Para qué ha servido el conocimiento básico de la ciencia básica en este siglo, el conocimiento que se desarrolló hace 50, 60 o 70 años? Pues ha servido para muchas cosas que tienen que ver directamente con el bienestar y la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Cosas que ahora mismo ni siquiera intuimos. Bien, el centro era, a lo que hemos llegado a esta magnífica explicación que nos has dado del CERN, del bosón de Higgs, es el tema de la comunicación de la ciencia. Claro. Y claro, en el bosón de Higgs y en el CERN hemos visto exactamente las dos cosas. Una cantidad de artículos que se han producido en los últimos 3, 4 meses alrededor de toda esta investigación en revistas internacionales indexadas, pero por otro lado un despliegue fabuloso de medios, como pocos descubrimientos científicos se habían hecho, digamos, en los últimos 30 o 40 años. Sí. La aportación más interesante a la consideración favorable de la financiación de proyectos de esta naturaleza que ha hecho el bosón de Higgs fue la feliz idea, para algunos no tan feliz, pero en términos prácticos, la feliz idea del investigador que lo llamó la partícula de Dios. Porque ha construido más titulares de periódico que ningún otro argumento que se pudiera plantear alrededor de este hallazgo. Y finalmente, aquí de lo que se trata es de que las opiniones públicas estén interesadas por los descubrimientos científicos, porque esto hace que en las agendas políticas mejoren las posiciones de todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología. Por eso, cuando los investigadores nos negamos a colaborar en los temas de divulgación, le estamos haciendo un flaco servicio a nuestros propios intereses. Claro, obvio. Y en el caso de Colombia, durante mucho tiempo, casi que los que se llevaron esa parte de la divulgación fueron los de las ciencias sociales y sobre todo aquellos asociados a temas de la violencia por una razón evidente de la sociedad y el país. ¿Cómo evoluciona este proceso? Porque eso es más una actitud cultural. Claro. El condicionante social y político del país con los temas de violencia, como también con los temas de corrupción, es un condicionante muy fuerte, hasta el punto de que puede haber investigadores que piensen, miren, no, es que a nosotros lo único que realmente nos sirve de algo y nos interesa es que haya personas que estén investigando en cómo resolver estos problemas que son tan acuciantes en la sociedad colombiana. Pero aquí hay que construir para mañana, y el mañana es un mañana sin conflicto, en paz, y donde será necesaria ciencia y tecnología para competir con el resto del mundo. Obvio, y un desarrollo económico acelerado, porque no podemos seguir exportando materias primas. Justo. Es decir, el binomio mano de obra barata, materias primas, es un binomio que funcionará durante algún tiempo, como está funcionando en otros países de la región, pero de cara al futuro hay que buscar alternativas, porque si no, claro, desaparece. Esto antes o después, y por esta experiencia ya ha pasado a América Latina anteriormente.
en la época en que las materias primas eran los productos agrícolas, y el proceso que se siguió pues es un proceso de explotación de esas materias primas hasta donde fue posible. En el momento en que aparecieron otros competidores ya no hubo más, y simplemente no hubo ninguna alternativa construida en los años de bonanza, ¿no? Esta misma situación la tienen Perú o Chile o la propia Brasil, con unas, obviamente con unas características económicas muy diferentes y con un tamaño también muy distinto, porque Brasil, al fin y al cabo, el tema de la inversión en ciencia y tecnología, ese sí es un tema que se ha tomado en serio, y ellos están ya yendo al 1,5% del PIB en ciencia y tecnología, y por eso están produciendo ya más del 50% de la producción científica total de la región. Muy bien, vamos a nuestro último corte en el debate de la ciencia y regresaremos a terminar nuestra conversación con Félix de Moya. Cuando yo vine aquí la primera vez había una revista colombiana en el Web of Science. ¿Una? La revista latinoamericana de psicología. Solamente esa. Y durante muchos años no hubo más que una. En este momento hay 50 revistas colombianas que se consideran por parte de Scopus, de la base de datos Scopus, de nivel internacional. Félix, ¿cómo se hacen las mediciones? Bueno, lo que hacemos es, primero, identificar una fuente fiable de información que recoja lo más ampliamente posible la producción científica con visibilidad internacional. Esto hay que enfatizarlo. Y a partir de ahí sometemos a un procesamiento primero de normalización, de desambiguación, toda esa información para inequívocamente identificar los diferentes productos por instituciones, por individuos, grupos, por áreas, por campos de conocimiento, etcétera, y generamos, mediante una serie de metodologías, generamos diferentes tipos de indicadores que tratan de representar, no uno a uno, sino en su conjunto, una realidad que es compleja, que es multivariada, y que no debe nunca ser vista desde la perspectiva de uno de esos indicadores, ni siquiera desde la perspectiva de la elaboración de esos llamados indicadores sintéticos, que tratan de compensar unas cosas con otras. Una institución puede ser muy productiva y, sin embargo, su investigación no tener tanto impacto en las correspondientes comunidades científicas como otra que lo es menos, ¿no? Esto nos lleva a un tema de si todas las instituciones que tienen grupos de investigación en Colombia aceptan estas mediciones, o hay una discusión al respecto de cómo se hacen y cómo se presentan. Bueno, yo más que diría que más que las instituciones, que en realidad cuando se ven reflejadas en los conjuntos de indicadores no suelen renegar de ellos, porque uno puede considerar que la producción que se refleja allí pues es menos de la que tiene, pero en relación con las otras instituciones, en el proceso de benchmarking, evidentemente nadie está situado fuera de su sitio normalmente, si no hay errores en las mediciones. La cuestión es que sí que puede haber, y sí que lo hay, en las diferentes comunidades de investigadores, diferentes maneras de abordar este asunto. Mientras que los investigadores de ciencias básicas, experimentales, tecnologías, etcétera, salud, no suelen tener ningún problema con las fuentes de información que se utilizan, los investigadores en ciencias sociales y humanidades a veces se quejan de que están infrarrepresentados en esas fuentes. ¿Por qué? Por el carácter muchas veces local, nacional, que tienen sus investigadores y sus investigaciones, y también los canales que utilizan para difundirlas. Como el énfasis está puesto en la visibilidad internacional, muchos de esos trabajos que circulan a través de canales se quedan en circulaciones completamente locales, estrictamente cerradas. Pues no están representados en esas... Sin muchos comentaristas internacionales. Exactamente. Pero ahí también hay un problema de reconocimiento quizás de revistas
en ciencias sociales de forma internacional que puedan ser divulgadas? Le planteo un ejemplo de su institución, del CSIC. La revista Árbol, por ejemplo, en Colombia no está reconocida como una revista que pueda servir de divulgación. La revista Árbol es una revista que está en ISI, en el Web of Science de Thomson Reuters, y en Scopus. Por tanto, de acuerdo a las normas del nuevo Publindex de Colciencias, automáticamente debería estarlo. Esa revista tendrá que estar. Lo que pasa es que el nuevo Publindex entrará en vigor 1 de enero de 2013. Entrará inmediatamente en la categoría que corresponda de acuerdo al cuartil en el que se encuentre en Web of Science y en Scopus. Y esto pasará con cualquier publicación que aparezca en los índices internacionales. Este problema ha ido cambiando a lo largo del tiempo y en este momento quizá algo que es poco conocido y que debiera serlo más, y haremos todo lo posible porque sea muy conocido en Colombia, ya hay 50 revistas colombianas en Scopus que han entrado en los últimos años y la mayoría de esas revistas son de ciencias sociales y humanidades. Es decir, que este asunto de la infrarrepresentación, si se mira desde el punto de vista de que hasta que no entre la revista en la que yo publiqué estaremos infrarrepresentados, mal asunto, evidentemente. Pero si se le da una mirada desde el punto de vista de la evolución que han seguido las métricas y las fuentes, las cosas han cambiado radicalmente. Cuando yo vine aquí la primera vez había una revista colombiana en el Web of Science. ¿Una? La revista latinoamericana de psicología. Solamente esa. Y durante muchos años no hubo más que una. En este momento hay 50 revistas colombianas que se consideran por parte de Scopus, de la base de datos Scopus, de nivel internacional, editadas en el país. Lo que no es razonable es que se pretenda medir el nivel de internacionalización de la ciencia utilizando canales de circulación restringida. Claro. Esto no tiene mucho sentido. Que son asuntos absolutamente locales y sin mayor claro. Eso es algo así como si uno pretendiera conocer el mundo desde la carrera séptima. Claro. Mire, no, el mundo... Es imposible. Pero Félix, vuelvo a mi pregunta. Algunos grupos de algunas instituciones se han puesto muy en contra de estas mediciones, o estos son problemas que se han venido superando rápidamente. No, yo creo que cuando se pone un énfasis muy grande en la internacionalización y se abandonan otro tipo de criterios a la hora, por ejemplo, de categorizar los grupos, evidentemente hay muchos grupos que se ven perjudicados y se quejan. Pero este no ha sido el caso. La internacionalización ha sido un elemento más utilizado en las mediciones. Y mientras esto ha sido así, y siga siendo así, no hay realmente un rechazo muy frontal. De hecho, en realidad, lo que se produce es un enfrentamiento de posturas que se da también en otros países. Los investigadores de las llamadas ciencias blandas son más proclives a minimizar el valor de la internacionalización y lo de las ciencias duras más proclives a maximizar el valor de la internacionalización. Y este contraste es bueno para el sistema. Lo importante es que los organismos de coordinación, como Colciencias, encuentren una solución suficientemente balanceada en las metodologías de evaluación de los grupos para que, según las áreas, ambos factores estén suficientemente representados. Félix, en ese contexto llama la atención qué pasa con los grupos relacionados con las artes. Bueno, la cuestión aquí es el sentido que le demos a la palabra investigación cuando se habla de grupos. Si en artes se considera que la práctica artística lleva una investigación detrás, como es considerado dentro de los miembros de ese gremio, pues evidentemente lo que hay que hacer es considerar también esas actividades como antecedentes valorables en la metodología. Lo que no tiene ningún sentido es llamar investigación a cualquier tipo de cosa, porque eso lo que ha hecho ha sido perjudicar en gran medida el crecimiento de la actividad científica. A lo que no sea valorable, por ejemplo, o evaluable o observable. Pero yo creo que establecer diferencias entre áreas en función de lo que son las tradiciones
de generación de productos y conocimiento en las diferentes áreas, a mí me parece que esto es necesario hacerlo, ¿no? Félix, como me quedan 2 minutos, no quiero perder la oportunidad de preguntarte algo que decías al principio, y es que vamos a pasar a un periodo en el que habrá menos crecimiento, en el que este crecimiento fabuloso que hemos visto en 20 años, de pasar de 150 a más de 4.000 documentos anualmente, va, digamos, a tener una especie de, no estancamiento, pero por lo menos un crecimiento menos acelerado, menos visible, y este crecimiento todavía tiene un margen para darse, porque van a entrar universidades, como decías ahora, la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad de Caldas, y otras serie de universidades que van a aumentar el grueso de los documentos anualmente. Sí. ¿Qué va a pasar luego de que se dé ese estancamiento, ese receso de crecimiento acelerado? Bueno, lo que pasa en la mayor parte del mundo, que mientras que Colombia crece el 240% en ese periodo, pues Estados Unidos apenas crece el 20 o el 30 en el mismo periodo. ¿Por qué? Porque los países más desarrollados científicamente han alcanzado lo que se llama el perfil logístico de la curva. Es decir, llega un momento en que ya no se puede crecer más en número de productos y se crece muy lentamente. Claro, cuando llegas a la cima del crecimiento, a la perspectiva es... Entonces, aquí la cuestión es determinar cuál es el punto en el que Colombia alcanza ese perfil logístico, que todavía no llega. Lo que puede producirse es una variación en la pendiente de crecimiento. Esa variación en la pendiente de crecimiento puede ir a menos y en lugar de crecer en tasas del 200%, pues se crece a tasas del 150 o del 100. Por ejemplo, esto le ha pasado a China. China ha crecido en tasas incluso del 250 y 300% y ahora está creciendo al 100 y pico. Pero no alcanza todavía ese perfil logístico. ¿De qué depende esto? Depende fundamentalmente de lo que se llama la ampliación de la base de investigadores activos. ¿Cuántos son los que participan en estas actividades con visibilidad internacional? En Colombia, esa cifra, para construir estos 4.000 y pico trabajos, hacen falta 8.000 investigadores. Son 8.000 los autores colombianos que participan en esos 4.000 y pico trabajos. ¿Hasta dónde debería crecer el número de investigadores activos internacionalmente en el país? Yo creo que el potencial de crecimiento en Colombia todavía es muy grande. Y la última pregunta, súper corta. ¿Se ha notado en esas mediciones la llegada de los doctores formados en el exterior, que además ha sido un número muy importante en los últimos 10 años? ¿Se nota? En algunas universidades se nota y mucho. Un ejemplo claro en ese sentido es la Universidad del Norte. Los retornos de sus doctores le han producido un crecimiento muy acelerado, llevándola al grupo de universidades que está en situación de superar el umbral de los 100 productos anuales. La pregunta para mí no sería si se nota, que se nota, sino si se nota todo lo que se debiera notar. Esta es la cuestión. Y esa es una pregunta que... si se está alcanzando el máximo de productividad que se debería esperar de ese retorno. Esto es, porque el problema en muchas universidades, en particular en las universidades públicas, pero también en las privadas, digamos, más tradicionales, es cómo se organiza la planta académica y los diferentes niveles que tienen los académicos dentro de las universidades y qué posibilidades realmente de promoción en ese recorrido de carrera académica tienen los jóvenes frente a los que ya están consolidados y ocupan esas posiciones. En particular cuando los jóvenes son más productivos que los que ya estaban ahí. Claro. ¿Y qué valor es el que se le va a dar a esa mayor productividad de los jóvenes? Pues Félix, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hemos llegado al final del debate de la ciencia con Félix de Moya en una exposición absolutamente interesante sobre los grupos de investigación en Colombia y su productividad científica. Muchas gracias.